Hola, hola futbolero o futbolera de YouTube. El día de hoy vamos a adentrarnos en el mundo del fútbol y ver muchas cosas interesantes y posiblemente nuevas para ti. ¿Estás preparado? No hay nación en el mundo que sienta el fútbol como Colombia. El país con vista al Caribe siente el deporte rey de una manera muy especial. El balompié es el deporte número 1 de la nación cafetera. De eso no hay duda. Si los niños colombianos sueñan, en primer lugar, con ser futbolistas profesionales es, en gran medida, a los jugadores que integrarán el listado de ilustres que desarrollaremos en breve. Por eso en el video de hoy te contaré una lista de los mejores futbolistas colombianos de todos los tiempos. Antes de empezar con el video, de parte de todo el equipo de Mundo de Fútbol queremos mandarle un saludo a @giovanniandremorales6520 y a @benavides4969. Gracias por sus comentarios. Suscríbete, activa la campanita y deja un increíble like. No te cuesta nada y a mí me ayudas mucho. Argentina y Brasil son los gigantes del continente, pero Colombia, con permiso de Chile, puede hacer alarde de ser uno de los países que mejor honran el fútbol con un estilo alegre, vistoso, irreverente y, por sobre todas las cosas, asociado. Su liga es una de las mejores a nivel continental y sus clubes han alcanzado cotas muy altas en los torneos internacionales. Lo mismo sucede con sus jugadores, algunos de los cuales se han transformado en los mejores, ya no solo de Sudamérica, sino también del mundo entero. 1. Víctor Hugo Aristizábal. Aristigol es uno de los mejores delanteros que ha producido Colombia y es, sin lugar a dudas, el máximo ídolo de Atlético Nacional. Fue goleador en los 90 minutos, cuando debutó con el verdolaga y se lució anotando con la selección colombiana, resultando ser el máximo goleador con 6 tantos de la Copa América 2001, edición desarrollada en territorio neogranadino y que derivó en el título local. Aristizábal no hizo solo goles en Colombia, sino también en Brasil. En suelo amazónico, cantó goles con clubes top como Sao Paulo, Santos o Cruzeiro, donde se convirtió en el máximo artillero del Brasileirao del 2003. 2. Óscar Córdoba. Gozó del éxito en la selección Colombia, cuando se combinó con Miguel Calero para que los cafeteros ganaran la Copa América 2001 sin recibir ni un solo gol. Sin embargo, los mejores capítulos de su prolífica carrera se escribieron en la Copa Libertadores de América, donde destacó en el arco del América de Cali, finalista en 1996, y Boca Juniors, cuadro con el que fue campeón en los años 2000 y 2001. En ambas ediciones ganó el galardón a mejor guardameta de la competencia. El nacido en Cali disputó 2 Copas del Mundo, Estados Unidos 94 y Francia 98. 3. Iván Ramiro Córdoba. Reunía un sinfín de cualidades que le hicieron triunfar en la élite, que le llevaron a sobresalir no solo con la selección Colombia, de la que fue el pilar defensivo en la gloriosa Copa América 2001, sino también con San Lorenzo y, posteriormente, el Inter de Milán. En el elenco neroazurro se mantuvo 13 temporadas, ganando otros tantos títulos, convirtiéndose en el primer colombiano en ganar una Liga de Campeones, 2010. 4. Mario Alberto Yepes. Formó junto con Córdoba la dupla central que guió al país cafetero a alzar hasta ahora la única Copa América de su palmarés, 2001. Yepes jugó en Argentina con River Plate y San Lorenzo, así como también en Francia, Nantes y PSG, y en Italia, Chievo, Milán y Atalanta. Con la selección Colombia disputó 102 compromisos, marcando 6 goles. Fue uno de los puntales del elenco que sorprendió al mundo con su juego alegre en la Copa del Mundo de Brasil 2014. 5. Freddy Rincón. Su gol ante Alemania en Italia 90 hectáreas ha sido de los más gritados en el país cafetero. Se le considera uno de los futbolistas colombianos más importantes de siempre por la jerarquía de los clubes por los cuales pasó. Entre ellos, el Real Madrid, institución en la que logró participar en 21 encuentros. Disputó 84 partidos y marcó 17 goles con la selección Colombia. Este potente volante,
Debutó en Santa Fe y pasó luego por América de Cali. En el exterior, marcó goles en Palmeiras, Napoli, Santos, Cruzeiro y Corinthians. Con este último, ganó el Mundial de Clubes en el año 2000. 6. René Higuita. No solo se le recuerda como el mejor guardameta de la historia de Colombia, sino como uno de los porteros más espectaculares de todos los tiempos. Su estilo de juego arriesgado, virtuoso y su capacidad goleadora marcó 43 goles en toda su carrera y le hicieron alcanzar verdadera fama mundial. Claro que también se dio a conocer por su famosa jugada, el escorpión. Disputó 68 partidos con la selección Colombia y anotó 3 goles. Alcanzó la investidura de leyenda con Atlético Nacional al ganar la Copa Libertadores de 1989 siendo genio y figura. 7. Faustino Asprilla. El vallecaucano se enfundó la elástica colombiana en 57 ocasiones, marcando 20 tantos. Se erigió como el mejor delantero centro de su generación. De hecho, en 1993 ocupó el 6º lugar en el premio FIFA World Player y en 1996 volvió a ser nominado. Marcó 9 goles en las eliminatorias mundialistas y repartió una asistencia en la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994. Pasó por equipos de gran tradición en Europa como el Parma italiano, con el que ganó 5 títulos, o el Newcastle United inglés, con el que marcó 18 dianas en 3 temporadas. 8. James Rodríguez. Es un futbolista profesional colombiano nacido en Cúcuta. Se desempeña como mediocampista ofensivo y extremo. Ha jugado en algunos de los clubes más importantes de Europa, entre ellos el Real Madrid, Bayern Múnich y Everton, y también ha representado a la selección de Colombia en varios torneos internacionales como la Copa América y la Copa del Mundo. Rodríguez es un jugador técnico y creativo, conocido por su habilidad en el control del balón y su capacidad para marcar goles espectaculares. Tiene una amplia base de seguidores en redes sociales y es considerado uno de los futbolistas más destacados de Colombia en la actualidad. 9. Radamel Falcao. El Tigre Falcao pisa fuerte como el mejor centrodelantero colombiano de la historia. Pasó por los mejores clubes del mundo: River Plate, Porto, Atlético de Madrid, Manchester United, Chelsea, Mónaco y Galatasaray, y se convirtió en el máximo goleador de la selección Colombia, con la que ha disputado 91 encuentros y ha marcado 35 goles. Alcanzó un nivel muy alto en el fútbol europeo entre los años 2009 y 2013, cuando abandonó el cuadro colchonero después de ganarlo casi todo. En cuanto a títulos, este delantero implacable y de hambre de gol insuperable, reúne 13 trofeos, destacando las 2 Europa League ganadas con el Porto y con el Atlético de Madrid. Falcao se ha caracterizado por tener un olfato goleador al alcance de muy pocos e incontables recursos técnicos para el remate. 10. Carlos Valderrama. Es el ícono de toda una generación. El Samario fue el líder futbolístico y espiritual de la camada dorada que llevó a Colombia a su primera Copa del Mundo después de 28 años. No conforme con ello, el pibe también guió a su selección a codearse con la crema innata del fútbol en los mundiales de 1994 y 1998. Valderrama, estandarte de Junior de Barranquilla, encontró en la selección Colombia su lugar predilecto para despuntar con actuaciones inolvidables. A nivel de clubes, quizá no alcanzó todo el esplendor que consiguió con la malla cafetera. La magia que desparramó sobre el campo, aunada a su voz de mando y a su clarividencia para manejar los hilos, le permitieron jugar 111 partidos con el seleccionado. Apenas marcó 11 goles con Colombia, es decir, un tanto cada 10 partidos, pero aquello no era lo suyo. Director de orquesta como pocos, Valderrama puso un total de 237 pases de gol en los botines de sus compañeros, acomodándose en el top 10 de todos los tiempos en cuanto a los maestros del último pase. Este altruista del fútbol también supo regar los césped de Europa con su elegancia. Pasó por el Valladolid español y por el Montpellier de Francia, antes de recalar en la MLS. ¿Cuál es tu jugador favorito entre los que mencionamos el día de hoy?
¿Faltó alguno? ¿Qué piensas tú? Deja tu opinión abajo en la caja de comentarios. Recuerda suscribirte, activa la campanita de notificaciones y dale like para no perderte los siguientes videos que saciarán tu curiosidad. Hasta un próximo video.